Bien, estoy muy contento también porque estamos dando inicio a una nueva serie. Esta es una nueva etapa, aunque esta serie va a ser un poco corta, sabemos que vamos a disfrutar y a sacarle el mejor provecho. Así que allí donde estás, dile en tu corazón: Señor, preparo mi corazón para recibir tu palabra. Dile ahí donde estás: Señor, preparo mi mente, mi ser, para que tu palabra sea edificándome en este momento, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así es, y nuestra serie se llama, ¿cómo se llama nuestra serie? Vamos a ponerla ahí. Conflictos. Ah, caray. ¿Quién no ha pasado por un conflicto, verdad? ¿Quién no ha pasado por un conflicto? Bueno, si no pasó por un conflicto, usted me avisa, porque ya no pertenece a la creación del planeta Tierra, si no sabrá el Señor de dónde, ¿no? Pero todos los que estamos aquí, todos. Entonces ahora, ¿quiénes han pasado por algún conflicto? Amén. Todos, ¿verdad? Todos en algún punto hemos atravesado algún momento de conflicto. Y es que como seres humanos siempre estamos en medio de una diversidad de interacciones. Vivimos rodeados de personas con ideas diferentes, formas de pensar distintas como visiones, distintas maneras de ver la vida. Y vamos a ir aprendiendo el día de hoy cómo el tema del conflicto, o mejor dicho, cómo nosotros reaccionamos ante el conflicto. ¿Cuántos quieren reaccionar de la mejor manera? Amén. Y vamos a darnos cuenta, vamos a descubrir que cada vez que vemos esta palabra no necesariamente significa problema, porque a veces en nuestra cultura latinoamericana vemos la palabra conflicto y decimos: aquí hay un problema, aquí hay un rollo, aquí hay una situación, aquí hay, ¿cómo le dirían ustedes en sus países? A ver. Bueno, aquí hay un tremendo problema, ¿verdad? Mejor no hablamos mucho, porque de pronto en algunas naciones una cosa tiene un significado distinto, ¿verdad? Un vaporón. ¿Un qué? Un problemón. Un vaporón. Un vaporón, dice por allí. Bueno, fíjense cómo en nuestras diversidades, ¿cierto? Aprendemos a ver todos el tema del conflicto. Sabemos que hay, en líneas generales, sea cual sea nuestra nacionalidad o la ciudad de donde vengamos, sabemos que es un problema, ¿cierto? Ahora, ciertamente Dios nos ha creado a nosotros diferentes. Imagínense que Dios nos hubiese creado a todos igualitos. Si me hubiesen creado a mí igualito, ni yo mismo a veces me aguanto a mí mismo. ¿No es cierto? Y dirá usted: yo a veces no me aguanto ni a mí, ¿cómo voy a aguantar a alguien igualito a mí? ¿Ah? A veces pasa. Y es que hay algo cierto: cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, cada manera de pensar es totalmente distinta en líneas generales. Por lo tanto, lo natural ante tanta diversidad es que surja un choque, surja la tensión, surja el desacuerdo, en fin, el conflicto, ¿cierto? Ante tantas diversidades de ideas, ante tantas maneras distintas de pensar, en algún punto la forma en la que usted piensa va a chocar con la manera en la que otro piensa. Y hoy vamos a aprender que el problema no es tanto que choquen, porque choques van a haber, y bastante, déjeme decirle. Así que esas diferencias pueden convertirse también en una oportunidad. No todo tiene que ser desde una óptica negativa, porque ciertamente, aunque hay un aspecto negativo, también hay un aspecto positivo, hay un aspecto que nos trae bendición y una oportunidad de mejorar, ¿cierto? Por eso hemos decidido iniciar esta serie llamado Conflictos, para juntos con la palabra del Señor aprender lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Pero siempre me gusta tratar de repasar, ya hemos mencionado el conflicto, pero vamos a definirlo juntos para entender por dónde va el asunto y de esta forma ubicarnos todos en la misma ruta para atender la misma situación. Vamos con la siguiente, por favor, que dice: hoy vamos a estar hablando en primer lugar del conflicto, no lo mencioné, pero hoy vamos a estar hablando del conflicto. Se llama el corazón del conflicto. Ese es nuestro primer tema el día de hoy. Vamos a el corazón del conflicto. Vamos a definirlo. Dice: conflicto, oposición o desacuerdo entre personas o cosas, situación de tensión o desacuerdo que surge cuando dos o más personas tienen intereses, opiniones, valores y expectativas
diferente. Sí, anótale si quiere tomar una foto y lo piensa. Dijimos entonces que es una situación de tensión o desacuerdo que puede ocurrir entre personas o cosas también. Ahora, el origen de esta palabra, vamos con la siguiente. El origen de esta palabra proviene del latín conflictus, que a su vez viene del verbo confligere. Yo no hablo latín, pero más o menos así se lee. Confligere se compone de dos partes. Está compuesto, es una palabra compuesta. No sé si ustedes recuerdan en algún momento cuando nos toca ver las palabras compuestas. Y justamente del latín ocurre lo mismo. Con significa juntos y fligere significa golpear, chocar, combatir. Así que literalmente esto significa chocar juntos, enfrentarse, golpearse mutuamente. ¿Vale? Ya tenemos la idea. Un choque de dos cosas. Un choque de algo con, juntos, fligere, golpear, chocar. Ahora, por supuesto, como lo dije ahorita hace un momentico, esto representa también una oportunidad de mejora. Imagínense que no surgiesen los conflictos. ¿De qué manera crece la gente? ¿De qué manera la gente puede avanzar si no hay algo que te moldee? Si hay algo que se oponga para que tú puedas avanzar. Así que desde una manera, digamos, un tanto optimista, puede ser bastante, en algún momento determinado, el conflicto nos puede ayudar, ¿vale? Ahora, desde el enfoque bíblico, desde el enfoque de la palabra del Señor, la Biblia en sí no es que representa o presenta el conflicto como algo inminentemente negativo. De hecho, enseña que ciertas diferencias son naturales y pueden resultar beneficiosas. Pero no hay que negar que también hay situaciones en las que el conflicto tiene un carácter pecaminoso. ¿Ok? Sin lugar a dudas, así como hay un aspecto positivo, también hay un aspecto negativo cuando ya el conflicto entonces se convierte y comienza a tomar una forma pecaminosa. Es decir, pecado, sabemos nosotros que es todo aquello que transgrede las leyes y los principios que Dios ha establecido para bendecir, como un marco para regular nuestra vida, pero en aras de querer bendecirnos. El Señor siempre quiere bendecirnos y todas las cosas que hizo, las hizo para nuestra bendición. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Nos vamos a dar cuenta que como tal el término de conflicto, tal cual lo conocemos hoy en día, no aparece exactamente así en la Biblia, pero sí hay muchos pasajes que sugieren lo que para nosotros hoy en día entendemos como conflicto. Y lo vamos a ver. Vamos a ir a nuestro versículo base en la palabra del Señor. Vamos a ir a Santiago. Quiero que me acompañen juntos y vamos a leer lo siguiente. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Verso siguiente: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo que piden con malas intenciones, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Bien, así dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Amén o no amén? También en Mateo, nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo queda registrado las palabras de nuestro Señor que dice: porque del corazón salen los malos deseos. Ya nosotros hemos visto este pasaje. De hecho, hemos mencionado que del corazón también salen los malos pensamientos y una cantidad de cosas que hemos visto en el pasado. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Por lo tanto, esto nos lleva al primer aspecto en esta tarde. Es el siguiente. Yo quiero comenzar por mencionar de que nosotros somos diferentes. Lo decía al principio y lo vuelvo a recalcar y ahora lo vamos a ver de forma un poco más detallada. Hermanos, somos diferentes. Esto es algo que hay que tenerlo claro. Dios no creó las cosas exactamente todas iguales, sino que a cada uno le ha dado unas características. Ha dado dones, talentos, habilidades, manera de ver la vida.
Y es interesante que Dios ha creado una diversidad, una gran diversidad, para que nosotros también podamos disfrutar de esa diversidad. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Bueno, el apóstol Pablo a los Corintios, ese capítulo 12, entonces, refleja la diversidad, la variedad, menciona el tema de los dones, menciona el tema de los ministerios y menciona el tema de las operaciones. Por lo tanto, inequívocamente nosotros concluimos de que Dios ha hecho todo variado, Dios ha hecho todo hermoso, nos ha dado una serie de características diferentes para nosotros poder disfrutar, apoyar y avanzar juntos. Amén. Romanos capítulo 12, verso 4 lo describe de esta manera. El mismo apóstol ahora a los romanos le dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Pablo usa una comparación, compara a las personas con el cuerpo de Cristo, y dice que así como el cuerpo es uno pero tiene muchos miembros, es decir, nuestro cuerpo tiene muchas partes. Tenemos los brazos, las manos, los oídos, y cada miembro del cuerpo humano cumple una determinada función. Entonces, inequívocamente concluimos de que todos somos diferentes, de que hay variedad. Amén. Así que yo creo que el problema no es la diversidad, ¿cierto? Cuando hablamos de conflicto, a pesar de que hay cosas diferentes que chocan, entonces el problema no es que sea diferente, el problema no es que sea distinto. ¿Cuál será el problema? Ya por aquí comenzamos a abrir un camino para poder adentrarnos en algunas aguas donde estoy seguro que Dios te va a comenzar a hablar. Fíjense lo siguiente. Por lo tanto, las diferencias de personalidad, carácter, pensamiento y forma de ver la vida y formas de ver la vida no es un error, sino que son un diseño. La diferencia no es el origen del conflicto. El problema no es que seamos distintos. El problema es cómo manejamos esas diferencias. Cómo tú manejas las diferencias que tienes con otra persona. Ciertamente hay un momento donde tú dices: yo tengo una idea y creo que esta es la forma de hacerlo. Y la otra persona te va a decir: pero yo no estoy de acuerdo contigo, yo no creo que esa sea la mejor opción. Ahí hay un conflicto, hay un primer choque, pero de entrada es negativo. No necesariamente, cada uno está presentando su perspectiva, cada uno está mostrando su manera de ver la vida. Y aquí viene el detalle: cuando chocan estas dos ideas, chocan estas dos partes, es ahí donde viene cómo manejas esa diferencia. ¿Cómo manejas ese conflicto? Si son dos sanguíneos. Dice ella, si son dos sanguíneos, es decir, dos personas extrovertidas que dice que explotan. Bueno, puede ser. La diversidad es diseño de Dios. La división es obra del pecado. Ahí comienza a mostrarnos un pequeño rayito de luz. Pero vamos a irnos un poquito más allá, porque el conflicto no nace porque somos diferentes. Nace cuando dejamos que el ego, los malos deseos, el orgullo, la frustración se interpongan en esas diferencias. Cuando hay una diferencia entre el uno y el otro, pero permitimos que nuestro ego, nuestro orgullo se interponga en medio de esas diferencias, es ahí donde realmente se prende el lío. Arde el rancho. Hay que llamar a los bomberos para que apaguen ese fuego que se prendió. Vamos a ver lo siguiente, porque el conflicto, el origen, ahora vamos con nuestro segundo punto, que esto nos conecta con el origen real del conflicto. Mencionamos entonces que somos diferentes en primer lugar, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver entonces cuál es el verdadero origen del conflicto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Justamente lo vimos ahorita en Santiago,
capítulo 4, verso 1 dice: ¿qué es, pregunta el autor en su epístola, qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Hace la pregunta para ponerlos a reflexionar. ¿Acaso no surgen de los malos deseos? Ay, papá, diga, ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ciertamente la enseñanza de Santiago no es culpar a las personas externas. Santiago no culpa a las personas externas. Santiago busca ser responsable a cada quien y lo que busca es apuntar al interior humano. Santiago busca apuntar al corazón del hombre, directamente a nuestro corazón. A menudo buscamos el problema fuera de nosotros, ¿cierto? Tratamos de buscar un culpable. No, el culpable es usted. No, tú eres el culpable. Comenzamos a buscar culpables. Pasa algo. Errar es de humanos, dice una frase, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Enseguida pasa algo. Yo no fui. ¿Quién dejó el agua fuera de la nevera o del refrigerador? Yo no fui. Y nadie fue a la casa. Ah, pues un fantasma. Comienza el lío. Por lo tanto, entonces Santiago comienza a apuntar al interior del hombre, a nosotros. Como le decía, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó claramente que de adentro del corazón surgen los malos pensamientos y deseos. Lo acabamos de ver, Mateo. Vamos a ver una vez más el pasaje. Porque del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos del corazón. Y ahí comenzamos a entender de dónde viene el libro. Dijera mi papá por allá, que lee el libro La culpa es mía. ¿Cómo es ese? El del problema soy yo. El del problema soy yo. Es el próximo libro. Ese es el próximo libro, que él va a escribir un libro que se va a llamar El del problema soy yo. Bueno, mis hermanos, déjenme decirles que nosotros necesitamos revisarnos entonces. Cuando surge una situación de diferencias, aquella persona ve la vida de una manera muy diferente a como usted la ve. Esa persona tiene una historia diferente, tiene un background diferente, tiene experiencias diferentes a las suyas, ha pasado por procesos, por etapas y situaciones totalmente distintas a las que usted vivió. Quizás usted creció en un pueblito por allá en Guatemala, o quizás creció por allá por Honduras, o aún poblado por allá por Venezuela o en Colombia. Y usted tiene una manera de ver la vida. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo aquí. En Colombia dicen que la arepa es colombiana. Y en Venezuela también dicen que la arepa es venezolana. ¿Quién gana ese conflicto, esa diferencia? ¿Quién ganará? ¿Ah? Los venezolanos dicen Venezuela es el rey de la arepa. No, y en Colombia dicen nosotros somos los de la arepa. Lo cierto del caso es que en algún punto de la historia estos pueblos estaban muy cercanos el uno al otro y compartían y tenían una misma raíz. Por lo tanto, ambos deben ser los que de alguna manera u otra entiendan esto de la arepa. Pero hasta yo decir eso causa conflicto para otros, porque hay otros que piensan distintos. ¿Cierto o no cierto? ¿Amén o no amén? Lo más cumbre es que la arepa no cambia de esencia. Que la arepa no cambia de esencia. Y en todos los países de Sudamérica. Ahora, aquí voy a esto. Una vez más, el problema no es la diferencia. Estoy seguro que si nos ponemos de acuerdo, concluimos fácilmente. No compartimos la gastronomía, no pasa nada, ¿verdad? Pero el conflicto, ¿dónde surge? En el corazón. Esto es un ejemplo tonto, ¿no? Solamente para que usted me entienda. Pero hay situaciones muchísimo más complejas que esta, donde al nosotros interponer el ego, el orgullo, la altivez, es donde comienza a encenderse el fuego. Por lo tanto, el conflicto revela qué es lo que gobierna el corazón, y ese es nuestro tercer punto. El conflicto en sí va a revelar quién gobierna o lo que gobierna en su corazón, en tu corazón. Dice Proverbios capítulo 4 verso 23: con toda diligencia guarda tu corazón,
porque de él brotan los manantiales de vida. Dice en otra versión, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay manantiales de vida en él. Gálatas capítulo 5 versos 17 al 21 nos presenta este escenario. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, entre otras, el verso 20 nos dice: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Oh, diga, oh, ya estoy entendiendo por dónde va la cosa. ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿Chucky? ¿Será el Chucky? Bicho, dice, no, señor. No, Dios mío. Reprenda el Chucky. Pero ¿qué pasa que se nos sale el Chucky? Cuando viene la hora de la verdad, viene el conflicto, ¿qué es lo que sale? Sale Chucky. Sale lo que está en nuestro corazón. ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Qué estamos alimentando? ¿Estamos alimentando nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra altivez? ¿O nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios? Si nos dejamos de guiar por el Espíritu de Dios, les aseguro que las cosas van a ser distintas. Pero si nos dejamos guiar por nuestra carne, nos transformamos. Ay, ¿qué le pasa? Muy creído, mira lo que me está diciendo. ¿Qué te has creído tú? Esto ya lo vamos a ir viendo. Miren esto. No todos reaccionamos igual ante el conflicto, ¿cierto? Porque también somos diferentes. Cada quien tiene una manera distinta de reaccionar ante el conflicto. Porque también hay algo cierto. No todos lo mismo, porque no todos tenemos lo mismo gobernando el corazón. Por eso es que cada persona reacciona de una forma distinta. Algunos en mayor manera han permitido que Dios gobierne en su corazón. Y esto, con el pasar del tiempo, le ha permitido que esta persona tenga una respuesta y una reacción distinta a la otra persona. Pregunta una vez más: ¿quién gobierna tu corazón? ¿Cristo o el Chucky? ¿Quién gobierna? La mujer. Amén. Dice la mujer. Cristo. Vamos a ver algunas reacciones comunes en el conflicto. Esta es la tendencia en nuestra humanidad. Cuando entramos en una situación de choque de ideas, de conflicto, reaccionamos, por ejemplo, componiendo una defensa. En primer lugar, usted pone una defensa. Usualmente sacamos la defensa. Ponemos las vallas. Pero ven acá, ¿cómo es que tú dices eso? ¿O de dónde tú sacas eso? Apenas escuchamos una idea que se opone a nuestra idea, a nuestra manera, sacamos las barras de defensa, armamos, pero ven acá y andamos a la defensiva. ¿Usted ha notado este tipo de reacción en algunas personas que salen inmediatamente a la defensiva? Usted no le puede decir: oye, pero esa camisa es así porque es así. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero esa camisa yo la lavé temprano. Y si le queda una mancha, sí se la pone. Dios mío. Santo. Aleluya. Esta es una de las reacciones. Tengo como 10 aquí. ¿Quieren escucharla? La otra es el ataque. Tú siempre haces lo mismo. Ven acá, porque tú tal cosa, tú todo el tiempo andas haciendo eso. Te va el ataque.
Usted ve algo que no le gusta o que no va con sus convicciones, usted va al ataque. Ven acá, ¿por qué tú siempre haces lo mismo? O nunca haces las cosas de esta manera. Y ahí vamos al ataque. Sacamos la espada, pero no es la espada, es la palabra de Dios. Algunos incluso sacan la palabra de Dios, pero para atacar al otro. Sin vergüenza. Ay, Dios mío. En algunos otros casos reaccionamos simplemente con el silencio. Nos quedamos callados y no hablamos más. Pero a veces sucede que depende de la circunstancia, depende del momento. Eso tampoco arregla el conflicto. Hay veces que resulta que puede ser conveniente de acuerdo a alguna situación, pero hay otras veces que no resuelve el conflicto. Un simple silencio e ignorar lo que está pasando tampoco es la solución. La huida. Te agarra sus cosas y se va. Me voy. Está huyendo del problema. Está huyendo del problema. A veces huir no es la mejor solución, es más bien suena como a evadir las responsabilidades. Necesitamos atender la situación del conflicto. Otras veces caemos en la manipulación. Claro, como ya no me amas, es que ya no sientes lo mismo por mí. Sí, yo sé, estás pensando en la ex, ya no piensas en mí. Y a veces usamos la manipulación, tanto hombres como mujeres. El hombre, tú no me amas, ya ni siquiera me preparas el desayuno, ni siquiera me haces una comidita, ni una baleada, ni una arepita. ¿Cierto? Otras veces entramos en chisme. Por cierto, ¿cuándo me van a brindar una baleada? Estoy esperando que me vuelvan a invitar. Ajá. Otra vez entramos con chisme, caemos en el chisme. ¿Ya te enteraste de la última? ¿No sabes lo que pasó? Y en vez de reaccionar de una forma distinta para abordar el conflicto, vamos a chismear. Allá vamos con el chisme. ¿Ya te contaron? La última, te la tengo. Otro asunto es, otra manera de reaccionar es tomárselo personal. Cuando usted todo se lo toma personal. Es que dijo eso por mí. Eso lo dijo por mí. Ah, usted es adivino. Usted ya sabe, usted adivina los pensamientos de la humanidad. A veces ponemos pensamiento en otras personas y nos imaginamos hasta discutiendo. Y cuando lo vea lo voy a decir. Y la otra persona tomando su refresco en la casa. Y usted con la película en la mente, sí, ¿por qué tal? Yo no lo voy a ver, yo no lo voy a hacer, tú vas a ver. Y aquí el lío, y el rancho ardiendo en la mente. Y el otro tomando su refresco. O hasta leyendo la palabra. O la otra leyendo la palabra y el otro por allá, que se por lo mismo. El conflicto revela lo que gobierna el corazón. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Tu carne? ¿O el hermoso Espíritu de Dios? Entonces tenemos que reconocer que el conflicto en sí no nos cambia, sino que nos revela quién realmente gobierna nuestro corazón. Ahora vamos con nuestro cuarto aspecto, porque hay una historia brevemente que les quiero contar que nos va a explicar el proceso del conflicto interno. Hay muchas historias en la palabra del Señor, pero hoy quiero hablarles de una. Génesis capítulo 4, verso 1 al 8, dice de la siguiente manera: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Verso siguiente: después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel
también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, lo mejor, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso siguiente. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas así de cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Nótese que dice: si hicieras lo bueno. Quiere decir que lo que hizo Caín Caín no estuvo bien. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Bueno, la Biblia presenta que este fue el primer asesinato en la Escritura. ¿Primer qué? Disculpa. Conflicto. Sí, documentado. Y podemos observar también un conflicto. Pero este conflicto no fue precisamente un conflicto externo. Este fue un conflicto interno dentro de esta persona. Así que vamos a ver un poquito cómo es el proceso espiritual interno. Proceso espiritual interno. Lo primero que ocurre, basado en este caso, pero también puede variar de acuerdo a la situación, es comparación. Comienza a comparar aquella idea versus mi idea, aquella manera de mirar versus mi manera de mirar. Lo siguiente que ocurre es celos. Sentimos celos por nuestra manera de ver las cosas, pero también sentimos celos por cómo el otro ve o cómo al otro lo ven, o cómo creemos nosotros que ven al otro. Lo inmediato que surge en este caso es frustración. Comenzó a sentir amargura en su corazón, a frustrarse terriblemente. No sabemos exactamente cómo era el diálogo de Caín, pero les puedo asegurar que no era un diálogo positivo. Caín no vio este evento como algo bueno para él crecer, para él avanzar, sino que lo vio de forma negativa. Caín decidió quedarse con lo malo del asunto. Esto le generó frustración y por consecuencia también trajo sobre él la ira. Comenzó a sentir fuerte ira y odio hacia su hermano. Por supuesto que esto trajo la consecuencia de rechazar, que es el siguiente punto, rechazar la corrección que Dios le había hecho. Nótese que Dios no lo estaba apuntando a Caín. No le pareció bien al Señor la ofrenda por algo y le dijo: si hiciera lo bueno, quiere decir que Caín hizo lo malo. Este acto tanto de Abel y Caín de presentar ofrendas delante del Señor era un acto que tenía que haber sido aprendido a través de sus padres indudablemente. A alguien le tuvo que haber enseñado. En este caso concluimos o creemos que fueron Adán y Eva quienes enseñaron a sus hijos a presentar ofrendas a Dios. Pero algo pasó en el corazón de Caín que no la presentó de la mejor manera. Por lo tanto, Dios le emite una corrección. Él la toma mal y termina desatándose finalmente la violencia. La violencia alimentada por la venganza, odio, amargura en su corazón. Este pasaje nos acaba de enseñar entonces que el problema en sí no es el conflicto. Hay dos ideas. Y déjame decirte que a veces no solamente entramos en conflicto interno, sino que entramos en conflicto con Dios, en conflicto con nuestras familias y en conflicto con las personas que están a nuestro alrededor. Si estamos teniendo diferentes frentes de conflictos, si usted es una persona que usted ve que está teniendo conflicto con su papá,
con su mamá, tiene un conflicto interno con Dios, de que piensa que Dios hay algo allí, y al mismo tiempo tiene conflicto con las personas que le rodean, en el amor de Cristo te pido que necesitas revisar qué está pasando en tu corazón, cómo te estás viendo a ti mismo, qué es lo que estás pensando sobre ti y sobre las situaciones que suceden a tu alrededor. Una enseñanza clave de este pasaje es que Dios confronta el corazón antes de que venga la acción. Hay veces que la situación se presenta y tú la estás viendo. Estás viendo el conflicto, estás viendo lo que está pasando, pero lo primero que Dios quiere que tú veas es que veas tu corazón. Porque si tú logras ver tu corazón y lo que Dios está haciendo en ti, te aseguro que tu respuesta va a ser distinta. Pero si rechazas el ver con lo que Dios quiere para ti, ahí va a venir un conflicto, ahí va a venir la situación, ahí va a terminar eso en una situación de violencia, en una situación de problemas, de verdaderos problemas. Caín ignora la voz de Dios. Yo quiero mencionar esto. No solamente que ignora, sino que Caín, aparte de sentir celos, probablemente también miró a Dios de una forma como injusto. ¿Alguien le ha pasado que ha visto como que Dios actúa con esa persona como si fuera injusto? ¿Le ha pasado a alguien acá? ¿Se ha sentido alguien así? Pues déjame decirte que Dios no es injusto. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es bueno. Pero hay alguien que te está acusando. Probablemente sea el enemigo, o probablemente seas tú mismo que te estás acusando a ti. Te estás autocastigando. Y a veces el error más grave que podemos hacer es poner nosotros pensamientos en Dios o imaginarnos que Dios nos mira mal, cuando la palabra es clara. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Pero si tú comienzas a dejar que el orgullo, que la altivez, que el rechazo, que el dolor, que la herida sea la que reine y le interpones entre las diferencias, te aseguro que eso va a terminar mal. Eso va a terminar en un conflicto. Así que cuando estés afrontando las situaciones de diferencias que empiezan a causarte incomodidad, yo te aconsejo que comiences a ponerte en manos del Señor y comiences a confiar en Él y decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar tú con este conflicto? ¿Qué me quieres enseñar tú con estas diferencias? Señor, ¿qué puedo aprender? Y esto nos convierte con nuestro quinto punto de nuestra tarde, a lo que te quiero invitar: conviértete en un pacificador. Conviértete en un pacificador. Mateo capítulo 5 verso 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Repito, bienaventurados o dichosos los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Procuras la paz o procuras la guerra? Son preguntas importantes que debemos hacernos, ¿no? Lo siguiente es Romanos capítulo 12, versos 17 y 21. Dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Con todos menos el muérgano. Con todos menos el hombre ese malo, o menos esa mujer mala. Con todos o menos esa persona. Dice: ¿en paz con quién? Con todos. Con todos, incluyendo a la persona con la que tenemos el conflicto. Incluyendo a la persona con la que está el choque. Sí. Eso le incluye a esa persona. Yo les quiero decir algo: Dios no promete ausencia de conflicto total. No que te va a decir: no, tú nunca vas a atravesar un conflicto. Pero sí promete ayudarte a cambiar tu carácter, en la medida que tú permitas que Él obre en tu corazón.
Dios nos llama a ser pacificadores, no provocadores. Él quiere que nosotros promovamos la paz. La paz. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versos 25 y 27. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayas de camino al juzgado. No sea que te entreguen al juez, el juez al guardia y te echen en la cárcel. Me gusta como lo dice también esta versión que dice: cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Otra versión dice: ponte de acuerdo. Llega a un acuerdo. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo. Trae la paz. Busca la manera de conciliar y de no pedir a alguien: ¿cómo hago si esa otra persona no es cristiana? Bueno. ¿Usted a quién debe reflejar entonces? A Cristo. Miren, ¿ustedes creen que lo que hablaba Cristo no era un conflicto para los hombres? Cuando nuestro Señor estaba aquí en la tierra y se presentaba con su discurso delante del pueblo judío, esto era un discurso amenazante totalmente para el pueblo de los judíos. Era un discurso que estaba provocando en los corazones de estas personas corrección. Y estas personas se negaron a recibir tal corrección. ¿Había o no había un conflicto? Sí. La palabra de Dios es clara. El mensaje de Cristo confrontaba los corazones de las personas que estaban a su alrededor. Pero aún así, Cristo mismo voluntariamente decidió entregarse. Se presentó ante un juez, no ante uno, ante 3 jueces. Se presentó ante Poncio Pilato, se presentó ante Herodes y se presentó también ante el Sanedrín. 3 formas distintas de juzgado, y en las 3 guardó silencio. Guardó silencio y fue acusado injustamente. Si usted se pregunta cómo debe responder, yo creo que ya le acabo de responder cuál es la respuesta. Nosotros como creyentes hay ocasiones donde por amor al Señor tenemos que ceder para que Dios se glorifique en ese asunto. Hay veces que nos toca ceder. Hay veces que nos toca decir bajo la guardia. Porque el que mora en tu corazón es Cristo. Amén. Esto te va a ayudar a producir dominio propio, humildad, dependencia, carácter, crecimiento espiritual. Me gustaría terminar con esta frase. Dios puede usar el conflicto como escuela de madurez para formar tu carácter. Ahora quiero preguntarte, como un llamado a esta predicación: ¿le permitirás a Dios que gobierne tu vida?